Todo bien. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Ok, ya empecé Buenas, con profe. eso, ¿qué tal? Ya empecé a grabar la clase del día de hoy, entonces, para que ya estén tranquilos por ese lado, voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, espero que les haya ido bien con la tarea, que les habilité para que les sirviera para mejorar la nota del examen. Entonces, aprovechando para ver un poco de esa logística, aquí en tareas les estoy habilitando la tarea número 3, ¿ok? La tarea número 3 es de ejercicios de método simplex tabular, lo que vimos la semana pasada. Son 4 ejercicios. La idea es que puedan practicar bastante para que lleguen bien afilados a lo que es el segundo parcial. Entonces, igual que las otras tareas que hemos hecho, es tipo cuestionario. La tarea 3 va a estar disponible desde hoy a las 7:30 de la noche hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. ¿Okay? Entonces, 4 ejercicios de método simplex tabular y aquí de igual manera les estoy habilitando un link para que suban el archivo de Excel donde resolvieron la tarea número 3. ¿Ok? Entonces recuerden, son 4 ejercicios de lo que vimos la semana pasada. Para reforzar lo que vimos la semana pasada, estamos en semana 7, pero acá en semana 6 les habilité un ejercicio más. Es decir, en semana 6 teníamos este archivo de Word que traía 2 ejercicios. El primer ejercicio fue el que resolvimos en clase y quedó pendiente el ejercicio número 2 que yo les iba a hacer un video. Pues bueno, decidí hacerles un video de otro ejercicio, pero si usted quiere ver la resolución del ejercicio número 2 que viene en este archivo de Word, está en este archivo PDF donde dice ejercicio semana 6, resolución manual. Ahí viene la solución de los 2 ejercicios de ese archivo de Word. Entonces yo lo que les recomiendo es que para practicar haga ese ejercicio número 2 ahí en su casa y luego con este archivo de PDF pues, aquí me estoy preguntando algo, ¿será que no sirve un micrófono? Ok, Melanie, pura vida. Entonces, que hagan el ejercicio 2 de práctica y utilicen este PDF para validar su respuesta, ¿ok? Pero adicional a esos 2 ejercicios, les resolví otro ejercicio más de método simplex tabular que está en este. Es un video que está en este link. Los va a llevar a un video de YouTube para la solución de un tercer ejercicio. Y acá en este Excel viene la resolución de ese ejercicio que le subí aquí a través de este video. Este video es importante que revisen bien la solución de ese ejercicio porque tiene ciertas particularidades. Tiene, por ejemplo, que son más de 2 iteraciones y que normalmente veníamos trabajando o resolviendo con 2 iteraciones. Tiene también que para la tercera iteración nos aparece un negativo, es un ejercicio maximizar y nos aparece un negativo en una de las variables de holgura. Y entonces ahí vemos cómo debemos proceder. Y además de eso, nos da un valor para una de las variables de holgura diferente de 0. Entonces también explico ahí en ese video cómo interpretar esos resultados cuando una de las variables de holgura o algunas de las variables de holgura tienen valores diferentes de 0. ¿Ok? Regálame un segundito aquí para abrir una ventana porque está haciendo calor.
Bueno, entonces, como les decía, importante que para hacer la tarea número 3, pues practiquen, hagan el ejercicio número 2 que viene acá en este archivo de Word. Van a encontrar la respuesta en este archivo de PDF. Y también vean el video este que les subí en semana 6. Ese video lo subí hasta el día de ayer en la noche con la resolución de un tercer ejercicio de método simplex tabular. ¿Okay? Este archivo de Excel, ahí viene la solución de ese ejercicio que les hice un video el día de ayer. Entonces, para que tengan bastante material para resolver la tarea y van a ver que ya haciendo también los ejercicios de la tarea, que son 4 ejercicios, pues van a tener bastante práctica para lo que es el examen. Bueno, entonces vamos a proceder con lo que es semana 7. Entonces tenemos este archivo de Word donde dice ejercicios método simplex 2 y esto va a ser la clase del día de hoy. Resulta, no sé si recuerdan que les explicaba la semana pasada que íbamos a resolver la semana pasada ejercicios de método simplex donde las restricciones todas eran de menor igual. ¿Ok? Hoy vamos a resolver ejercicios con cualquier tipo de restricción, con menor igual o con mayor igual. Y para eso vamos a utilizar un subproceso de lo que es el método simplex tabular, que se le llama método de la gran M. ¿Ok? Entonces, ese es el método que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces este es el primer ejercicio. Dice maximizar z igual 2x1 más 3x2, sujeto a las siguientes restricciones. La primera es que x1 más 2x2 menor o igual a 4 y x1 más x2 igual a 3. x1 y x2 deben de ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces vean que aquí tenemos una restricción de igualdad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces ya yo tengo un poquito adelantado, porque si no me tocaría escribir y escribir y escribir aquí mucho. Ya yo tengo un Excel abierto donde vamos a resolver estos ejercicios. Yo les recomiendo que por facilidad preste bastante atención a la clase y tome notas. Si usted quiere, me ayudan con ese micrófono, por favor. Si usted quiere seguirlo ahí con el Excel, pues todo bien, pero ya yo tengo ciertas cosas adelantadas aquí en el Excel. Con el objetivo de no tener que escribir tanto, porque es un procedimiento relativamente largo y la idea es no estar escribiendo, más que ahorita a las 7:30 de la noche tengo que volver a repetir toda esta misma novela, si se quiere. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Simplemente hice un copy-paste ahí del ejercicio y lo primero que vamos a hacer es modelarlo o formularlo para resolver con Solver. Entonces, como veíamos la semana pasada, lo que hacemos para poder formular un problema de estos en Solver, un problema que ya me dan formulado, que ya me lo dan listo, pero que no sé cuál es el contexto, entonces formulamos un problema genérico. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo lista una tabla donde si ven que son dos variables de decisión, x1 y x2, entonces esos van a ser dos productos porque estamos maximizando. Vamos a tener la cantidad de recursos que vienen acá, va a ser la cantidad de restricciones. Vean que tenemos dos restricciones y tenemos una ganancia, que esa ganancia es lo que obtenemos de aquí de la función objetivo. Entonces, vamos a llenar primero esta tablita con los datos que obtenemos de acá. Entonces, ganancia lo obtenemos de la función objetivo, sería 2 y 3 acá. Y luego estas restricciones que tenemos escritas de izquierda a derecha, las vamos a escribir de arriba hacia abajo acá. Entonces, para el recurso 1 va a ser 1x1, 2x2 y aquí 4. Y para el recurso 2 va a ser 1 en x1, 1 en x2 y aquí 3.
Ya tenemos aquí las dos variables de decisión, x1 y x2. Y aquí la función objetivo, que es maximizar z. Entonces aquí vamos a poner el suma producto de mis variables de decisión con mis ganancias. Y en lo que son las restricciones, pues bueno, de primero la restricción de no negatividad, luego tenemos la restricción del recurso 1. Vean que esa restricción, esas dos restricciones están acá. Yo las voy a agarrar, las voy a pegar acá. Aquí tengo 4. Esta restricción es de igualdad y esta es de menor o igual. ¿Qué hacemos? Formular el sumaproducto acá. Aquí vamos a decir que el recurso 1 va a ser el sumaproducto de mis variables de decisión con mis coeficientes del recurso 1. Y por acá, segundito, el sumaproducto de mis variables de decisión con mis coeficientes del recurso 2. ¿Okay? Y entonces de esa manera, pues ya tenemos formulado el problema para luego, cuando resolvamos de forma manual, podamos validar los resultados con Solver. Ok. Y hasta ahí, pues, cosas que hemos venido haciendo durante el cuatrimestre. Bueno, entonces, lo que nos toca ahora es resolver este ejercicio de manera manual. Entonces, bueno, aquí ya yo les tengo varias cosas escritas. Un segundito. Entonces, vamos a trabajar con el método simplex tabular, ¿ok? Y como subproceso, el método de la gran N. Entonces, aquí les pongo el paso número 1. Paso número 1 es convertir las restricciones a ecuaciones, ¿ok? Entonces, ese es el mismo paso que hacemos con método simplex tabular. Lo que pasa es que ahora tenemos restricciones no solo de menor igual, sino que tenemos restricciones también de igualdad y restricciones de mayor igual. Entonces vean que ahí entre paréntesis les pongo usar tabla de referencia a la pestaña tipos de variables. Y entonces aquí tenemos la pestaña que dice tipos de variables. Y esto es sumamente importante. No tiene por qué aprendérselo de memoria porque lo va a tener aquí en este documento y siempre el documento lo va a tener disponible en cualquier momento. Pero es importante que sepa para cada tipo de restricción qué es lo que debe de hacer en cuanto a variables para convertir esas restricciones en ecuaciones. ¿Okay? Entonces vean que la primera, el primer tipo de restricción es la que ya vimos la semana pasada, menor o igual. Entonces cuando tenemos restricciones del tipo menor o igual, lo que hacemos es sumar una variable S, que es sumar una variable de holgura. Y veíamos la semana pasada qué son las variables de holgura, ¿sí? Cuando tenemos restricciones del tipo, o más bien de igualdad, lo que hacemos es sumar una variable artificial. ¿Ok? Ya que es una ecuación, porque tiene un igual, pues lo único que vamos a hacer es sumar una variable artificial que vamos a llamar A. Y si fuera tipo de restricción mayor o igual, lo que hacemos es restar una variable E y sumar una variable A. ¿Eso qué es? Es restar una variable de exceso y sumar una variable artificial. Profe, ¿para qué se hace todo esto? Pues básicamente, muchachos, si no hay otra manera más sencilla de explicarlo, son trucos o artificios matemáticos
para crear matrices de un tamaño tal que nos permitan solucionar el problema. Básicamente, esa es la razón del por qué hacemos esto, por qué agregamos o restamos variables en las restricciones para convertirlas en ecuaciones. Básicamente eso es, para obtener matrices de un tamaño que nos permita resolver el problema. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos al ejercicio 1, vean que tenemos dos tipos de restricción. Tenemos estas dos restricciones. La primera es de menor o igual, entonces vamos a decir que x1 más 2x2 menor o igual a 4 se va a convertir en x1 más 2x2 más S1, porque es una restricción de menor o igual a 4. ¿Ok? Ese S1 lo voy a poner en negrita y en rojo para que vean que lo estamos agregando. Y luego, este x1 más x2 igual a 3 ya es una ecuación, pero necesitamos agregarle una variable artificial, porque eso es lo que nos dice esta tablita de acá que acabamos de ver. Entonces, esa restricción se va a convertir en x1 más x2 más a1 igual a 3. ¿Ok? Este a1 voy a poner en negrita. Y entonces vean que ahí ya está convertida. Ahorita le respondo. Ok. Entonces, ese es el paso número 1. Dependiendo del tipo de restricción, así trabajamos con las variables que hayan que sumar o restar. Bueno. Ahora tenemos el paso 2. El paso 2 es agregar las variables artificiales a la función objetivo. Y aquí viene una diferencia bien importante respecto al procedimiento que vimos la semana pasada. ¿Ok? La semana pasada no agregábamos nada a la función objetivo y ahorita sí estamos agregando algo a la función objetivo. ¿Y qué es lo que estamos agregando? Las variables artificiales a la función objetivo. Y acá tenemos dos tipos de agregados. Si nosotros estamos maximizando, lo que vamos a hacer es agregar el coeficiente m a las variables artificiales y restarlas en la función objetivo. ¿Ok? Pero si estamos minimizando, lo que vamos a hacer es agregar el coeficiente m a las variables artificiales y sumarlas en la función objetivo. Vean que el paso 2 es única y exclusivamente para las variables artificiales. Única y exclusivamente para variables artificiales. No aplica para las variables de holgura ni para las variables de exceso. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Estamos maximizando, ¿cierto? El ejercicio es de maximizar. Entonces lo que vamos a hacer es decir, z igual 2x1 más 3x2. Y ahora vean que solo tenemos una variable artificial, que es esta, a1. Como estamos maximizando, entonces nosotros vamos a restar esa variable artificial, pero delante de esa variable artificial vamos a poner un coeficiente que se llama m. ¿Ok? Y este m es un número muy grande, que lo vamos a utilizar, parece ilógico, pero lo vamos a utilizar ahorita para que luego desaparezca. ¿Ok? Pero es parte del método. Entonces, lo que hacemos es, en el paso 2, reflejar
las variables artificiales que existan en el problema con un coeficiente m por delante. Si estamos maximizando, las vamos a reflejar con un coeficiente negativo, y si estamos minimizando, las vamos a reflejar con un coeficiente positivo. ¿Ok? Vamos entonces con el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Es igualar la función objetivo a 0. Entonces, esta función objetivo que tenemos aquí, z igual 2x1 más 3x2 menos m a 1, ¿ok? Se va a convertir en z menos 2x1 menos 3x2 más m a 1 igual 0. Entonces, esta es la nueva función objetivo. Z menos 2x1 menos 3x2 más m a 1. Lo único que hicimos fue que a esta ecuación que logramos acá, de la función objetivo, estamos pasando todo lo que está al lado derecho, lo estamos pasando al lado izquierdo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Ok. Vamos entonces con el paso 4. El paso 4 es multiplicar todas las restricciones que tengan variables artificiales por m positivo o m negativo. Única y exclusivamente las restricciones que tengan variables artificiales. Las que no tienen variables artificiales las vamos a dejar así quedititas. Entonces, esto va a depender de si estamos maximizando o minimizando. ¿Ok? Si estamos maximizando, vamos a multiplicar esas restricciones por menos m. Y si estamos minimizando, vamos a multiplicar esas restricciones por más m. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la única restricción que nosotros tenemos donde hay variables artificiales? La segunda restricción, esta, x1 más x2 más a1 igual a 3. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar, ya que estamos maximizando, entonces vamos a multiplicar. Voy a poner esto en texto. Menos m por, y aquí viene la restricción que tiene la variable artificial, x1 más x2 más a1 igual 3. Y ahí ponemos toda la restricción, ¿ok? Y entonces aquí es simplemente multiplicar. Menos m por x1 menos m por x1 es menos m x1. Menos m por x2 es menos m, menos m x2. Y menos m por a1 es menos m a1. Y esto es igual a menos 3m. Vean que ese menos m multiplica a toda la ecuación. Toda la ecuación. ¿A cuál ecuación? A la ecuación o ecuaciones donde hayan
restricciones, o más bien donde hayan variables artificiales. Bueno, entonces vean que aquí ya tenemos esta ecuación en azul. Vamos ahora con el paso 5. El paso 5 es sumar las restricciones del paso 4, es decir, esta que obtuvimos aquí en azul, se las vamos a sumar a la función obtenida en el paso 3, es decir, a esta otra que está en azul. ¿Ok? Entonces vean lo que dice aquí, sumar las dos ecuaciones en color azul. Entonces tenemos esa que es la primera ecuación, y esta que es la segunda ecuación. Y aquí está. Y lo que vamos a hacer es sumar estas dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, aquí debemos tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya es un poco ahí de álgebra. Es simplemente operaciones con diferentes letras. Entonces, solo podemos sumar y restar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, por ejemplo, vean que aquí la ecuación de abajo tiene z, pero la ecuación de arriba no tiene z. Entonces quiere decir que z más ninguna otra z es z. Z. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es trabajar con factor común. Vean que vamos a sumar menos mx1 menos 2x1. Sacamos un menos a factor común. ¿Ok? Abro paréntesis. ¿Ok? ¿Y qué nos queda dentro del paréntesis? M más 2. Y acá sacamos el x1 a factor común. Estamos sacando a factor común el menos y el x1. ¿Y qué nos queda dentro? Un m más 2. Vamos con x2. Sacamos un menos a factor común y también vamos a sacar el x2 a factor común. Entonces dentro nos van a quedar un m más 3 multiplicado por x2. Y por último, vean que este menos MA1 más MA1 se cancelan. Y ese, muchachos, es el objetivo principal de este procedimiento. Que esas variables artificiales se cancelen entre sí. Parece tonto que las agreguemos al inicio para luego eliminarlas, porque al final el objetivo es eliminarlas. Pero, aunque no parezca, estamos haciendo la matriz con la que vamos a trabajar la tabla simplex, la estamos haciendo más grande. Y entonces la estamos haciendo de un tamaño adecuado para poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces vean que ese menos MA1 se cancela con ese MA1 positivo. Pero sí, aquí a la derecha del igual nos queda menos 3M más 0 es menos 3M. Y ya ahí tenemos sumadas las dos ecuaciones. ¿Alguna duda con este paso en específico? Ok, esta, que es la suma de esas dos ecuaciones, se va a convertir en lo que llamamos la nueva función objetivo. Ok, la nueva función objetivo.
Entonces, vamos con el paso 6. El paso 6 es generar la tabla simplex inicial. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles variables tenemos aquí en juego? Nosotros tenemos Z, X1, X2, tenemos también a S1, tenemos a A1 y tenemos a R. ¿Ok? Y esas son todas las variables de decisión que nosotros tenemos. Este problema tiene una función objetivo y dos restricciones. Entonces vamos a hacer 3 renglones. ¿Ok? Y entonces, en el renglón 1, vamos a poner los coeficientes de la función objetivo. Entonces, recuerden que la nueva función objetivo es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, coeficiente de Z es 1. Coeficiente de X1 es menos, voy a poner esto en texto para que Excel no me diga nada raro. Entonces, coeficiente de X1 va a ser menos M más 2. ¿Ok? Coeficiente de X2 va a ser menos M más 3. ¿Ok? ¿Hay S1? No, no hay S1. ¿Hay A1? No, no hay 1. ¿Y cuánto es R? El valor que está a la derecha del igual, que sería menos 13M. Vamos con las restricciones que fueron convertidas a ecuaciones. La primera es X1 más 2X2 más S1. Entonces, 0 en Z, 1 en X1, 2 en X2, 1 en S1, 0 en A1 y a la derecha del igual hay un 4. Y por último, la segunda restricción, que es 1 en X1, bueno, 0 en Z, 1 en X1, 1 en X2, 0 en S1, 1 en A1 y a la derecha del igual hay un 3. Y de esta manera ya tenemos nuestra tabla simplex inicial. Y a partir de este paso número 6, ya podemos resolver el problema. Profe, pero ¿y cómo vamos a poder resolver el problema si lo que tenemos son ahí letras? Bueno, no hay ningún problema. Esas letras se van a desaparecer. Si el problema se resuelve de manera correcta, esas letras, esas M's, van a desaparecer. Bueno, entonces, a partir de aquí, lo que toca es aplicar el método simplex tabular como lo aprendimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, recuerden que estamos maximizando. ¿Ok? Entonces, si estamos maximizando, vamos a escoger el coeficiente más negativo de el renglón número 1, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer una salvedad. Recuerde lo que dije hace un rato. M es un número muy grande. ¿Ok? Si uno quiere escoger el número más negativo de este renglón 1, pues menos 3M es el más negativo porque estamos multiplicando ese número muy grande 3 veces. ¿Ok? Pero resulta que R, y aquí se lo voy a poner, la columna de R nunca puede ser la columna pivot.
Entonces, importante para que lo tengan ahí dentro de sus notas. Entonces, ¿cuáles son los dos coeficientes negativos que me quedan? Menos m más 2 y menos m más 3. Asuma que m es 1.000.000. 1.000.000 más 2 y 1.000.000 más 3. ¿Cuál de los dos es mayor? El 1.000.000 más 3 y está multiplicado por un menos 1. Quiere decir que el coeficiente más negativo del renglón 1, en este caso, es el correspondiente a la columna de X2. Por lo que esa es nuestra columna pivote. Procedemos a buscar el renglón pivote. Pero recuerden que dividíamos R entre el valor correspondiente de la columna pivote. ¿Ok? Y escogemos el valor menor de esas dos divisiones. Entonces, entre esos dos, el menor es 2. Quiere decir que nuestro renglón pivote es el renglón 2 y que nuestro pivote es ese 2. Siguiente paso. El siguiente paso es convertir ese pivote en 1. ¿Okay? Entonces, renglón 1 y 3 quedan igual. ¿Cómo convertíamos el pivote en 1? Dividiendo cada elemento del renglón pivote entre el pivote. Y lo que hago es fijarlo con F4 para que yo pueda jalar esa formulita hacia la derecha. Entonces vean que de esa manera ya convertimos el pivote en 1. Estos que están con decimales los voy a poner en fracción. Okay. Siguiente paso. Siguiente paso es convertir los elementos que están arriba y abajo del pivote en 0. ¿Cómo hacíamos eso? Le cambiamos el signo, ¿ok? Y decimos, en este caso, m más 3, que ya le cambié el signo, vean que tiene un menos adelante, se lo quito, por R2, que es el renglón pivote, más R1, que es el propio renglón. Y en este otro caso, del renglón 3, lo que vamos a decir es, tengo un 1 positivo, le cambio el signo, vamos a decir menos 1 por el renglón 2, que es el renglón pivote, más el propio renglón, que es R3. Veamos esta tablita. Entonces, el renglón 1 y 3 los voy a borrar porque van a ser, van a sufrir cambios por las operaciones que vamos a ejecutar aquí. Bueno, entonces, aquí lo que nos toca es hacer pura álgebra. Voy a trabajar primero con el renglón 3 porque vean que este no tiene letras. ¿Ok? Entonces vamos a decir menos 1 por el renglón pivote más R3, que es el propio renglón. Y vamos a jalar esta formulita hacia la derecha y ahí ya lo tenemos. Vean que ya convertimos ese elemento debajo del pivote en 0. Y esto lo voy a poner en fracción. Ahora, el renglón 1 es donde tenemos letras. Entonces vamos uno por uno. Aquí tenemos que hacer m más 3 por el renglón pivote más el propio renglón. Entonces, vean este primer caso. En Z, m más 3 por 0, que es este 0 que estoy marcando acá, es 0, más 1, de ahí, pues es 1. ¿Ok? Acá, como vamos a trabajar con letras, pues lo voy a dejar aquí para lo último. Vean que esta de A1 también está fácil. M más 3 por 0 es 0, más este 0 de aquí arriba también es 0. Y los que están con letras, pues ya los vamos a hacer.
Voy a abrir Paint. Y entonces, en este primer caso, para X1, lo que tenemos que hacer es M más 3 por 1/2, ¿ok? M más 3 por 1/2. Entonces, vamos a decir aquí. M más 3 por 1/2. Más menos M más 2. Todo esto menos M más 2. ¿Ok? Entonces, aquí lo que decimos es M más 3 medios menos M menos 2. Y aquí decimos M medios más 3 medios menos M menos 2. ¿Ok? Entonces aquí igual trabajamos naranjas con naranjas y peras con peras. Entonces decimos 1/2 M menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2, ¿cierto? Ay, que no me traje aquí mi calculadora, mi teléfono. Un segundito. Un medio menos 1, si es menos 1/2, entonces nos da menos M medios, ¿ok? Y 3 medios menos 2 es menos 1/2, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos simplificar esto nos da, sacamos el menos a factor común y vamos a decir menos M más 1 medios, ¿ok? Menos M más 1 medios. Y entonces eso nos da aquí, voy a ponerlo, ok, está como texto, menos M más 1 medios, ok. Luego, M más 3 por 1 es M más 3, menos M más 3, esto nos da 0. Y es lo que queríamos convertir a 0, ok. Esto lo voy a poner en número. Ok. Y la que sigue sería M más 3 por 1/2 más 0. Entonces, M más 3 por 1/2 es M más 3 medios más 0 es M más 3 medios. Entonces vamos a poner aquí M más 3 medios. Y luego hacemos acá para R. M más 3 por 2 por 2, ¿ok? Y todo esto le vamos a sumar menos 3M. Entonces esto nos va a dar
2 por m es 2m, más 3 por 2 es 6, y aquí menos 3m. Entonces aquí 2m menos 3m, esto nos queda 6 menos m. ¿Ok? Entonces esto nos queda 6 menos m. Y vean que aquí, pues ya tenemos que tomar una decisión, si seguimos o nos detenemos. Estamos maximizando y todavía nos queda este negativo en el renglón 1. Quiere decir que debemos seguir. Entonces, esta se va a convertir en nuestra columna pivote porque es la única columna negativa que tenemos. Bueno, es el único coeficiente negativo en el renglón 1. Entonces, esta es nuestra columna pivote. Ahora debemos hacer la división acá de R entre cada elemento o el elemento asociado en la columna pivote para ver cuál es el renglón pivote. Quiere decir acá, el menor de esas divisiones es 2. Nuestro renglón pivote es el renglón 3. Por lo que este es nuestro nuevo pivote. Ahora este pivote lo tenemos que convertir a 1. Borramos todo esto y vamos a hacer cada elemento del pivote entre el pivote y lo vamos a fijar para poder jalar la fórmula. Entonces vean que ya convertimos el pivote en 1. ¿Y ahora qué nos toca? Nos toca convertir los elementos arriba y abajo del pivote en 0. Entonces aquí vamos a multiplicar por m más 1 medios por R3, que es el renglón pivote, más R1, que es el propio renglón. Y acá vamos a hacer menos 1 por R3, que es el renglón pivote, más R2, que es el propio renglón. Copiamos esto. Vamos a pegar por acá. Ok. Ya lo podemos poner en blanco. El renglón pivote no va a cambiar, pero esto sí. Ok, empecemos con el renglón 2 porque es mucho más fácil. Entonces decimos que es menos 1 por el renglón 3 más el propio renglón. Ok, que es R2. Agarramos y jalamos esto a la derecha. Y ahí ya tenemos ese valor. Y ahora empezamos con el renglón 1. M más 1 medios por 0 es 0, más 1 es 1. M más 1 medios por 1 es M más 1 medios, menos M más 1 medios, 0. ¿Ok? M más 1 medios por 1 es M más 1 medios, más 0 es M, perdón, aquí me equivoqué. No lo estaba multiplicando por, aquí es, M más 1 medios por 0 es 0, más 0, aquí es 0. Luego aquí tenemos M más 1 medios por menos 1 es menos M más 1 medios, menos M más 1 medios, ¿ok? Más M más 3 medios, más M más 3 medios, ¿ok? Entonces esto sería menos M medios menos
1 medio más m medios más 3 medios. Menos m medios más m medios se cancelan y 3 medios menos 1 medio nos da 1. Entonces, esta de acá es igual a 1. Luego vamos con esta de la variable artificial, sería m más 1 medios por 2. Ese 2 se cancela con este 2, entonces nos queda m más 1 más 0 es m más 1. ¿Ok? Y luego m más 1 medios por 2. Este 2 cancela este otro, nos queda m más 1 más 6 menos m. Entonces nos queda, voy a hacerlo aquí, m más 1 medios por 2, 2 por m más 1 medios, ¿ok? Todo eso más 6 menos m, más 6 menos m, ¿ok? Este 2 cancela este y nos queda m más 1 más 6 menos m. Esta m se cancela con esta m, 1 más 6 es 7. Entonces aquí nos queda 7. Voy a convertir esto a número para que Excel no me esté ahí. Y ahora sí, estamos maximizando y debemos determinar si nos detenemos o si continuamos. Vamos a continuar solo si tenemos o nos quedan coeficientes negativos en el renglón 1. Y vean que en el renglón 1 ya no tenemos más negativos, quiere decir que ya nos podemos detener. Entonces hemos llegado a una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, nos ponemos a la parte Z, bajamos hasta donde está el 1 y nos vamos completamente a la derecha hasta donde está R. Voy a poner en rojo. Luego, vean que X1 sí tiene ceros y unos, pero no son solo ceros y unos. Quiere decir que X1 no tiene valor. Y X2 bajamos hasta donde está el 0, nos vamos completamente a la derecha, ¿ok? Perdón, hasta donde está el 1, nos vamos completamente a la derecha y ponemos el valor que tiene R, ¿ok? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué X1 no bajó hasta el 1 y dobló a la derecha? Porque se hace solo cuando X1, cuando las variables tienen ceros y unos. Y aquí usted tiene 0 menos un medio y 1. Pero Tienen que ser, creo, tienen que ser positivos. no solo es que tienen que ser positivos, es que solo pueden haber ceros y 1. Es decir, solo puede haber un 1 y el resto tienen que ser ceros. Ah, ok, entiendo. No puede haber fracción ni nada, digamos. Ajá, correcto, no puede haber Y, fracción. y menos negativos, digamos, si fuera el caso. Tampoco pueden haber negativos. Sí, porque la Ajá, respuesta, por eso fue que frenamos, de hecho. así es, correcto. Ok. Pero, pero creo que aquí en algún momento, Gracias, profe. eh, sí, con mucho gusto. Vean que aquí hay un error. Aquí hay un error porque teníamos que convertir este 1 medio, lo teníamos que convertir en 0 y no se convirtió en 0. Ok, vamos a ver qué fue lo que hice acá.
Sí, es que aquí cometí un error, muchachos. Aquí no era -1 por el renglón pivote, sino que es -1/2, porque este 1/2 es el que teníamos que convertir en 0. Es -1/2 por R3 más R2. Entonces, disculpen, porque si aquí hay un error, voy a quitar estas X. Y vamos a hacer este cambio acá. ¿Sí? Es que no he hecho el cambio aquí en la fórmula. -1/2. Ahora sí. Sí, ya decía yo que aquí había algo raro, que no me estaba dando esto igual. Entonces vean que ahora sí, ya este 1/2 ya se convirtió en 0 y este -1 menos m más 1/2 también ya se convirtió en 0. Entonces ahora sí nos cambia aquí el panorama. Entonces vamos de nuevo. Disculpen ahí porque no había visto ese error. Z, nos ponemos a la par de Z, bajamos donde está, hasta donde está el 1 y nos vamos completamente a la derecha, donde está R. Z es igual a 7. ¿Ok? Luego con X1, ahora sí en X1 tenemos solo ceros y unos. Entonces nos bajamos hasta donde está el 1 y nos vamos completamente a la derecha. X1 es igual a 2. Y luego con X2 nos ponemos a la par de X2, bajamos hasta donde está el 1 y nos vamos completamente a la derecha, donde está R. Quiere decir entonces que en este problema Z es igual a 7, X1 es igual a 2 y X2 es igual ¿ok? Hijo de pucha, se me cayó esto. Disculpe. Ok. Entonces vean que ya llegamos a una respuesta. Bueno, y validemos esa respuesta, ya que como hicimos el método de la gran M, hubo tantas M's ahí, tantas letras y tanta cosa, pues validemos lo que encontramos. Entonces vean que la función objetivo era maximizar Z 2x1 más 3x2. Entonces, si hacemos la función objetivo es igual a 2x1 más 3x2. Entonces, si nosotros hacemos 2 por x1 más 3 por x2, ahí nos da 3 por 2, 6. Sí, esto no nos está dando bien. Era eso, 2x1, maximizar 2x1 más 3x2. Es que me equivoqué aquí. Ando y medio. 2x1 es 2 por 2 más 3 por 1. Ahí está, 7. ¿Ok? Entonces vean que aquí validamos que la función objetivo sea la correcta. Entonces nuestras variables de decisión son correctas. X1 vale 2 y X2 vale 1. Ahora, para validar nuevamente en Solver, metamos esto como modelo en Solver. Entonces vamos a decir, la función objetivo es la celda verde, la cual queremos maximizar. Nuestras variables de decisión son las dos celdas amarillas. Nuestras restricciones son que estas dos celdas amarillas deben de ser mayor o igual a 0, que es la restricción de no negatividad. Y luego, esta celda
debe ser menor o igual a 4. Y esta otra tiene que ser igual a 3. Agregamos, cerramos esto por acá, dejamos esto marcado, método solución simplex y resolvemos. Y vean que llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo sé que es demasiada información, pero ¿alguna pregunta con este ejercicio? Ok, entonces por mientras voy a pasar lista. Grupo 4. Dayana Alvarado. Presente, profe. Warren Aragón. Presente, profesor. Priscila Argüello. Profe. Rashid Ayales. Rashid. Lindsay Fernández. Presente, profe. Julián Guzmán. Presente, profe. Brandon Herrera. Presente, profe. María José Hidalgo. María José Hidalgo. Randall Méndez. Presente, profe. Rodrigo Méndez. Rodrigo Méndez. Juan Diego Méndez. Presente. Melanie Montero. Melanie fue la que me dijo ahorita que no tenía micrófono. Ok. Ok, sí, Melanie. Ella fue la que me dijo que no tenía micrófono. Lothar Solano. Presente. Sebastián Vindes. Presente, profesor. Listo. Ok. Denme un segundito para prender aquí una luz. Profe, ¿ya pasó lista? Acaba de pasar. Ahorita viene. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, entonces les tengo una buena noticia. Profe, Sí. es que, bueno, usted acaba de pasar lista, pero yo soy del otro grupo. Yo igual le escribí en el chat. No sé Ajá. si... Sí, todo bien. Yo ahora cuando paso lista en el otro grupo, entonces yo reviso. Cuando paso lista en el otro grupo, yo reviso con el chat abierto y ahí los pongo presentes. Ok, solo que le escribí en el personal, no importa. Sí, no hay ningún problema. Pura vida, profe. Ok, pura vida. Bueno, entonces les comentaba que les tengo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues nadie realmente me ha dicho nada así como, uy, profe, qué largo está esto, qué complicado. Bueno, realmente no es complicado, son puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y es seguir un procedimiento. Pero bueno, la buena noticia es que para este tema de método de la gran M, yo les voy a pedir que lleguen únicamente hasta aquí.
hasta la tabla simplex inicial. Es decir, no tienen que resolver el problema por método simplex tabular. Ya vimos, ya resolvimos este primer ejercicio, ya vimos que el método funciona, que se puede encontrar la solución, que todas las M desaparecen, etcétera, etcétera. Entonces ya les quedó la demostración de que el método pues sí funciona y es el que se utiliza para resolver este tipo de problemas. Pero no les voy a meter más complejidad a la hora del examen, más, digamos, opciones para que haya error humano, digamos. Entonces, lo que les voy a evaluar en este tema es únicamente, bueno, digo yo únicamente, porque también lleva trabajo, vamos a hacer todos los pasos desde el 1 hasta el 6, que es generar la tabla simplex inicial. Es decir, hasta aquí donde tengo marcado es donde llegaríamos. No nos tocaría resolver el ejercicio a través de método simplex tabular. Entonces, siendo así, resolvamos el segundo ejercicio y vamos a llegar únicamente hasta la tabla simplex inicial. Voy a agarrar de guía todo esto que ya hicimos hasta el paso 6. Profe, una pregunta. Para la tarea, ¿eso no incluye esta parte? No, la tarea es solo método simplex tabular, que fue lo que vimos la semana La vez pasada. pasada. Ok, perfecto, gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno. Denme un segundito nada más para ir. Ok, y el problema está aquí. Bien, 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 bien. Okay. Entonces aquí tenemos el problema. Dice maximizar z igual 2x1 más 5x2 más 3x3. Sujeto a estas dos restricciones. x1 menos 2x2 más x3 tiene que ser mayor o igual que 20. Y 2x1 más 4x2 más x3 tiene que ser igual a 50. Y la restricción de no negatividad, donde las tres variables de decisión tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces, paso número 1 es convertir estas restricciones a ecuaciones. Entonces, esta primera restricción, como es de mayor o igual, entonces nos vamos aquí a la tablita y entonces para restricciones de mayor o igual lo que hacemos es restar una variable de exceso y sumar una variable artificial. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que esto es entonces x1 menos 2x2 más x3 menos una variable de exceso que vamos a llamar e1 más una variable artificial que vamos a llamar a1. Y todo eso es igual a 20. ¿Ok? Entonces esto se lo voy a marcar aquí para que vean que lo estamos agregando. Luego, esta segunda por favor, ahí el micrófono. Okay. Bueno, ahí. Entonces, aquí tenemos 2x1 más
4x2 más x3, y como es de igualdad, solo sumamos una variable artificial, y esto tiene que ser igual a 50. Y ahí puse A1, es A2, porque ya teníamos un A1 arriba. ¿Ok? Entonces vean que ya convertimos las restricciones a ecuaciones utilizando la tablita que les tengo acá. Dependiendo del tipo de restricción, así agregamos variables para convertir esas restricciones en ecuaciones. Bueno, paso 2 es agregar las variables artificiales a la función objetivo, y de eso va a depender si estamos maximizando o minimizando. Entonces vean que el problema es de maximizar, entonces vamos a agregar el coeficiente m a todas las variables artificiales y las vamos a restar en la función objetivo. Resulta que tenemos dos variables artificiales, A1 y A2. Entonces vamos a decir que z es igual a 2x1 más 5x2 más 3x3 menos MA1, ¿ok? Menos MA2, ¿ok? Porque estamos maximizando. Poner mejor en azul esto. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer es igualar la función objetiva a 0. Entonces, esta que tenemos acá se va a convertir en z menos 2x1 menos 5x2 menos 3x3 más MA1 más MA2 igual a 0. Entonces esa es la función objetivo igualada a 0. Paso número 4, multiplicar todas las restricciones que tengan variables artificiales por más m o menos m. Vamos a multiplicar por menos m porque estamos maximizando. Vean que en este caso las dos restricciones tienen variables artificiales, entonces tenemos que hacer este proceso a esas dos ecuaciones. Entonces vamos a agarrar esta primera y vamos a decir aquí menos m por, y vamos a poner esta. Okay. Y luego vamos a hacer lo mismo por acá, pero menos m por la segunda restricción. Okay. Y ahora hacemos aquí la multiplicación. Entonces esto nos va a dar menos mx1 más mx2 menos mx3 más me1 menos ma1 igual menos 20m. En este caso vamos a tener menos 2m x1 menos 4m x2 menos m x3 menos m a2
igual a menos 50m. Ahí fue. Y entonces ahí ya tenemos las dos restricciones que tenían o que tienen variables artificiales, ya las multiplicamos por menos m porque estamos maximizando. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Sumar estas tres ecuaciones que están en color azul. Entonces vamos a decir que tenemos esta, En la ecuación esa de la de x1 menos 2x2, cuando usted la pasa a multiplicar por el menos m, la segunda no debería de ser más 2 mx2. un segundito porque no la estoy viendo. Y quiero es que esto quede aquí como más alineado. ¿Qué me decía? Disculpe. Ok, en la primera. Ajá, Ok, en esta. la segunda no debería de ser menos 2mx2. Gracias, excelente. Menos, no es menos, porque Ah, menos no, por mentiras, menos más, es perdón. más, Sí, más, pero pero 2. sí falta el 2, correcto. Ujú, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ok, está bien, ya es pura bien. Ok, y entonces aquí lo que nos toca es hacer esta suma. Entonces, bueno, z no tiene nada más con que sumarse, entonces vamos a decir que eso es z. Y ahora sí, aquí nos toca hacer estas matemáticas, ¿ok? Entonces vean que tenemos, y voy a poner aquí Paint para eso. Menos mx1, ¿ok? Menos mx1, menos 2mx1, menos 2mx1 y menos 2x1, menos 2x1. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el menos a factor común y sacamos también el x1 a factor común. Entonces, vamos a decir, una m más 2m son 3m y aquí me queda un 2, 3m más 2. ¿Ok? Entonces aquí decimos menos sm más 2 x1. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Tenemos mx2. Suave, aquí me equivoco. ¡Uy! La borré. Voy a hacer el cambio primero porque había hecho el cambio arriba, pero faltaba este 12. Aquí teníamos z. Entonces dijimos que es menos 3m más 2 x1. Y ahora aquí tenemos 2mx2, 2mx2 positivo, menos 4mx2, menos 4mx2, menos 5x2, menos 5x2. Entonces, saquemos el menos a factor común, sacamos el x2 a factor común
Y ahora sí, si estamos sacando el menos a factor común, entonces lo que vamos a decir es 4m y aquí este menos va a multiplicar a este de 2, ¿verdad? 4m. Perdón, estamos sacando este menos a factor común. 4m más 2m son 6m. Y aquí estamos sacando este menos a factor común, 6m más 5. ¿Ok? Y un segundito porque... No, eso no está bien. Porque si tengo 2m positivos y menos 4m, eso me tiene que dar menos 2m. Y aquí lo estoy sumando. Aquí más bien tiene que ser 2m más 5. Porque aquí tenemos un 4m negativo, ¿verdad? Más un 2m, ahí me queda menos 2m. Como ese menos lo estoy sacando a factor común, me queda 2m y ese otro menos del 5 también lo estoy sacando a factor común, entonces me queda 2m más 5 por x2. Entonces, menos, bueno, aquí le voy a poner este x1 aquí a la par, menos 2m más 5 x2. Vamos con el de x3. ¿Ok? Aquí tenemos menos mx3 menos mx3. ¿Ok? Y menos 3x3. Entonces, menos m y menos m me da menos 2m. Entonces voy a sacar un negativo factor común. Entonces tenemos 2m más 3 x3. ¿Ok? Entonces aquí nos queda menos 2m más 3 x3. Y ahora, vean acá. Este menos m a 1 se cancela con este m a 1 positivo. ¿Ok? Este MA2 positivo se cancela con este MA2 negativo, pero sí nos queda el más ME1 y eso es parte de esa nueva función objetivo. Esa variable de exceso no es problema que quede ahí en la función objetivo. Y por último, vamos a sumar menos 20m menos 50m, eso da menos 70m. Voy a ponerles aquí este menos MA1 y los voy a poner en de por qué no me va a poner un color. Ay, qué raro. De no sé por qué no me va a poner otro color. Ok, pero bueno, estos MA1s se cancelan y los MA2 se cancelan. Y esta, entonces, es la nueva función objetivo. ¿Qué es lo que nos toca? Simplemente entonces ahora llenar la tabla simplex inicial. Coeficiente de z es 1. Coeficiente de x1 menos 3m más 2. Perdón, coeficiente de x2 menos 2m más 5. Coeficiente, aquí nos falta x3.
Coeficiente de x3 entonces sería menos, bendito porque lo tengo que poner en texto, menos 2m más 3. Y luego aquí tenemos que poner las otras variables. Tenemos E1, A1 y A2. Entonces tenemos E1, A1, A2 y R. Coeficiente de E1 en la función objetivo es M. No hay A1, no hay A2 y R es menos 70M. ¿Ok? Y luego ponemos los coeficientes de las restricciones. Voy a ponerlos aquí. Ponerlos más cerca. Okay. Entonces, en Z no hay nada, en X1 es 1, en X2 es menos 2, en X3 es 1, en E1 es menos 1, en A1 es 1, no tiene A2 y en R es 20. Y luego la última restricción, 0 en Z, 2 en X1, 4 en X2, 1 en X3, no tiene 1, no tiene A1, 1 en A2 y 50 en R. Y de esta manera ya tenemos la tabla simplex inicial. Y como les decía hace un rato, pues para este tipo de ejercicios hasta aquí es donde les voy a pedir que lleguen, hasta la tabla simplex inicial, porque ya después hacer todo el procedimiento es complicar un poco más la cosa. ¿Alguna pregunta, muchachos? Una de las ventajas que tiene el método simplex tabular y el método de la gran M es que si usted sigue el paso a paso, va a llegar al resultado correcto. ¿Ok? No hay interpretaciones, no queda campo a interpretaciones, que si esto, que si lo otro, no. O sea, la mayor, digamos, las mayores decisiones es dependiendo de en estos pasos, como en el paso 2 o el paso 4, si estamos maximizando o minimizando. Pero eso es donde queda abierto el camino para tomar dos opciones. Pero de ahí en fuera, todo el proceso siempre va a ser exactamente el mismo. Siempre se va a ejecutar de la misma manera. Entonces, esto es pura cuestión de práctica. ¿Okay? Es pura práctica, práctica, práctica para poder llegarle bien a los resultados. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Profe, supongo que para este examen, igual el mismo método, marque con X y resolver el Excel por aparte, el respaldo y todo el asunto, ¿verdad? Misma cosa, Ok. exactamente la misma cosa. Sí, listo, listo. Profe, y faltan más temas. Vamos, ya, con eso sería como el segundo, digamos. Luego de esto, la próxima semana, en semana 8, lo que vamos a hacer es a dedicarnos a resolver ejercicios de programación lineal, pero digamos que son un poquito más retadores, que únicamente vamos a resolver con Solver. Entonces, en el examen, en el segundo parcial, les voy a poner un ejercicio de método simplex tabular, un ejercicio de método de la gran M y un ejercicio de resolver con Solver de Excel. ¿Ok? Ah, ok. Listo, listo. Gracias, profe. Sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Listo. Bueno, si no hay más dudas, entonces, pues hasta aquí llegamos con la clase. Yo les subo este archivito con la solución. Dentro de un rato les subo también la grabación de la clase.
Recuerden que para la próxima semana entonces tenemos la entrega de la tarea número 3, que son ejercicios, son 4 ejercicios de método simplex tabular para que puedan practicar. Si no hay más, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana.